¿Me indican, por favor, cuando se ve la presentación? Sí, profe, ya se ve. Muy bien. Bien, jóvenes, vamos a continuar nuestros análisis de los circuitos eléctricos en corriente alterna y ahora utilizando lo que es el método de mallas. Para poder aplicar el método de mallas, lo primero que hay que recordar es que en este caso se debe de utilizar cuando la mayoría de los componentes están en conexión serie, puesto que se analiza dentro de este método son las trayectorias cerradas que se encuentran dentro del circuito eléctrico. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice lo siguiente: obtener la corriente de cada elemento, la tensión en la bobina de 5 Henrios y la tensión de la fuente de corriente. Si observamos el circuito, la mayoría de los componentes se encuentran en conexión tipo serie. Nuevamente, aquí es muy importante recordar que para que yo pueda hacer el análisis del circuito en corriente alterna, es necesario realizar la transformación del circuito al dominio de la frecuencia. Para ello, recordemos que tenemos que agrupar los elementos en la mayor cantidad de elementos posibles sin que estos se lleguen a repetir. Si observamos el circuito, sabemos que está en el dominio del tiempo. Para que yo pueda hacer el uso del método de mallas o las leyes de Kirchhoff o el método de nodos o la ley de Ohm, necesito transformar este circuito del dominio del tiempo hacia el dominio de la frecuencia, por lo cual será muy importante designar lo que son los segmentos con la orientación de cada elemento. ¿Por qué es importante hacer esta asignación de la orientación de los segmentos correspondientes en la agrupación tipo serie? La idea, sobre todo cuando viene un sistema de bobinas acopladas, es para determinar si la inductancia mutua o las inductancias mutuas que se encuentran dentro del circuito eléctrico sean de valor positivo o de valor negativo. ¿Sí? En este caso, estas inductancias mutuas, ¿sí?, si observamos las orientaciones que acabo de proponer, son de todas positivas. ¿Sí? Si ustedes lo analizan paso por paso, se van a dar cuenta de ello. Esto es importante porque al momento de hacer la transformación de la impedancia mutua, debido a que es una conexión tipo serie, ¿sí?, la impedancia mutua será de valor positivo. Hacemos la transformación correspondiente del circuito. Me quedaría de la siguiente manera, no olvidando que en los rectángulos, en este caso, son representaciones de algo que se llama impedancia de elemento. La impedancia de elemento, en este caso, recordemos que son los 3 elementos pasivos en conexión tipo serie, y que esa impedancia puede contener los 3 elementos, 2 elementos o inclusive solamente un elemento de ellos. Cuando nosotros realizamos la transformación, es muy importante que las orientaciones que propusimos antes de la transformación se mantengan tal cual en el diagrama de análisis ya en corriente alterna. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Muy bien. No, profe. Entonces, dice lo siguiente. Recuerde, usted asigna la orientación de cada elemento cuando verificamos el signo de la inductancia mutua. Tomamos la marca de polaridad y la orientación del segmento antes de la transformación del circuito. En este caso, las impedancias mutuas todas son positivas. Una vez ya transformado nuestro circuito, entonces ahora sí ya estamos en la posibilidad de aplicar el método de mallas. No sin antes mencionar cuántas ecuaciones voy a obtener. En este caso nos basamos lo que hacemos con las leyes de Kirchhoff, que es importante determinar el número de mallas independientes, ya sea que lo hagamos por cálculo matemático o por inspección visual. Por inspección visual me refiero por las trayectorias cerradas que nosotros observamos en el diagrama eléctrico. En este caso tenemos 2 trayectorias cerradas correspondientes y solamente por el manejo de las leyes con las ecuaciones para determinar esto, nuevamente recurrimos al número de elementos, al número de nodos, al nodo complemento, al cual vamos a llamar nodo base, obtenemos el número de nodos independientes y por último el número de mallas independientes, que en este caso van a ser 2.
Esto significa que en el sistema de ecuación que yo obtenga utilizando el método de mallas van a ser de 2 por 2. ¿Ok? Muy bien. Sí, profe. Dice, ya una vez que ya establecí que el número de mallas independientes son 2 y ya tengo mi circuito transformado con las orientaciones propuestas originalmente, ¿sí? Y ya ahora sí aplicando el método hacemos el siguiente paso. Primer paso, asignamos un sentido de recorrido de cada malla independiente del circuito y cada malla le asignaremos un JM. Recordemos que el sentido de recorrido de malla es de análisis y este puede ser en sentido horario o en sentido antihorario. De preferencia siempre ocupamos el sentido con la cual nos marca la alimentación de la fuente, si es que existiera dentro de una trayectoria cerrada, ya sea una fuente de tensión o una fuente de corriente. Si dentro de la trayectoria cerrada no existe ninguna fuente de alimentación, entonces ese sentido lo podemos tomar de forma arbitraria. Al final del resultado, si nos equivocamos en el sentido de recorrido de malla, lo único que va a ocurrir es que el ángulo de desfasamiento va a ser diferente. Sin embargo, la magnitud del valor va a ser exactamente lo mismo que si lo hubiera tomado en el sentido conforme fluye la corriente en ese tiempo, en ese análisis de tiempo. Muy bien, entonces proponemos el sentido de recorrido de malla para la malla 1, al cual voy a nombrar como J1, sentido horario. La malla número 2, ahora llamada J2, lo voy a tomar en sentido antihorario. Una vez que ya hemos propuesto el sentido de malla de cada una de ellas, de las trayectorias cerradas, entonces pasamos al siguiente paso. Una vez que ya propusimos el sentido de recorrido de malla, entonces lo que vamos a hacer es aplicar la ecuación principal del método de mallas, recordando lo que vimos en corriente directa. Dice que es la sumatoria de n igual a 1 al número de mallas independientes por las impedancias propias y mutuas entre mallas por las corrientes circulantes de cada una de ellas. Y esto va a ser igual a K igual a 1 a la sumatoria del número de elementos por la incidencia K, M por la tensión de la fuente de voltaje más la tensión de la fuente de corriente, si es que llegara a existir una fuente dentro de la trayectoria de malla que se esté analizando, ya sea una fuente de tensión o una fuente de corriente. Sabemos que obtuvimos que el número de mallas independientes es igual a 2, por lo que nuestro sistema de ecuación será de 2 por 2. Analizamos la ecuación de la primera malla y en este caso obtenemos que es Z11, la impedancia propia de la malla 1 por su corriente circulante llamada J1, más la impedancia que existe entre la malla 1 hacia la malla 2 por su corriente circulante 2. Y esto igualamos y nos preguntamos si dentro de esta trayectoria cerrada existe alguna fuente de alimentación. Efectivamente, encontramos la fuente de corriente. Entonces ponemos que eso es igual a la incidencia, elemento con respecto a la malla. Aquí hay un error, hay que corregirlo. Entonces es el elemento 1 con respecto a la malla 1 y es la tensión de la fuente de corriente 1. ¿Sí? Recuerden que es representado en función del voltaje. Cuando analizamos la malla número 2, tenemos en este caso la impedancia que va de la malla 2 hacia la malla 1 por la corriente circulante J1, más la impedancia propia de la malla 2 por la corriente circulante J2, y nuevamente igualamos a fuentes de alimentación que estén conectadas en la trayectoria cerrada de la malla 2, que en este caso se encuentra la tensión de la fuente de voltaje 5, y dejamos la incidencia 5,2. Recuerden que la incidencia tiene que ver si va a tener signo positivo o negativo en función de la orientación de la malla junto con la orientación del segmento. Muy bien, ya tenemos lo que es nuestro sistema de ecuación, con nuestros sistemas de ecuaciones canónica de la malla. Ahora lo que tenemos que buscar son las impedancias propias, que en este caso son Z11 y Z22, y las impedancias mutuas entre mallas, que es en este caso el valor de Z de 1,2 al igual que de 2,1, y sustituirlas en este caso dentro del sistema de ecuación. Muy bien.
Lo primero que vamos a encontrar... Sí, dígame. ¿Podría repetir cómo sacamos el Z12? Bueno, Z11 y Z12. Es que no me acuerdo. En este caso, recordemos que empezamos con m igual a 1. ¿Sí? ¿Sí? Cuando analizamos la malla 1, empezamos con m igual a 1. ¿Sí? Recuerden que en la ecuación n comienza con valor de 1. ¿Ok? Y se va a detener el algoritmo hasta el valor de 2, que es el número de mallas independientes. Entonces, m en este momento vale 1. ¿Ok? Y empiezo con la sumatoria. Z, m vale 1, n comienza con 1, j1. Más, porque es una sumatoria, de z, m sigue valiendo 1 porque no ha cambiado de posición, porque estamos analizando esa malla 1, y n cambió a valor de 2, ¿sí? Por j2. Y hasta aquí es donde nos detenemos Ok. en la sumatoria, porque ya se cumplió la condición, el número de mallas independientes. Ok. Sí, ¿Sale? profe. Ya. Y Ya. cuando Muchas nosotros gracias. analizamos la malla 2, ¿qué ocurre? Empezamos con m ahora con valor de ¿qué? 2. De 2, Sí, pero sí, n profe. comienza nuevamente con valor de 1. 1. ¿Ok? Sí, profe. Muchas Lógicamente, gracias. dependiendo del número de mallas independientes, va a incrementar las ecuaciones. Si son 3, pues 3 por 3. Si es de 4, pues 4 por 4. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profe. Muchas Sí, gracias. profesor. Entonces, ahora lo que nos compete es encontrar las impedancias propias y mutuas entre mallas. Nosotros cuando analizamos en corriente directa solamente nos quedamos con la primera parte del algoritmo, donde decíamos que la impedancia era igual a la resistencia. ¿Sí? Ahora, pues lógicamente tenemos una impedancia que es un elemento que está conformado por los tres elementos pasivos, que es el resistor, capacitor e inductor. Y esa agrupación en conexión serie lo representamos con un pequeño rectángulo al cual vamos a llamar impedancia. Pero ahora, debido a corriente alterna, también trabajamos con el sistema con los acoplamientos magnéticos. ¿Sí? En este caso, la parte del algoritmo dice que el inductor K y el inductor L se encuentran conectados dentro de la malla. Vamos a ver qué significa esto. Bien, dice, la aplicación de la ecuación de la impedancia propia de la malla es muy sencilla. La impedancia de la malla está conformada por impedancias de elemento. Recuerda que la malla es una trayectoria cerrada. Entonces, si observamos el circuito del lado izquierdo, tenemos lo que es la primera malla y solamente nos vamos a enfocar en la trayectoria cerrada del circuito. ¿Ok? En este caso, ¿qué elementos están dentro de esta trayectoria cerrada? En impedancias de elemento. La fuente y la bobina. Pero acuérdense que vamos a enfocarnos en las impedancias de elemento. ¿Cuáles son esas impedancias? Es ¿Sí? Z1, Z2 y Z1, Z4. Z2. Exactamente. Z1, Z2 y Z4. Ahora, la otra parte que quiero que observen es la siguiente. Vean a Z1. Z1 contiene un inductor, al igual que Z2. ¿Sí? Y ambos pertenecen dentro de la trayectoria cerrada. ¿Ok? Este es el elemento K, o la bobina K y la bobina L. ¿Sí? Y ambos pertenecen a la trayectoria de la malla que estoy analizando, que en este caso es la malla 1. ¿Ok? Y entre ellos, ¿qué es lo que existe? Un acoplamiento magnético. Un acoplamiento magnético. Quiero que observen el diagrama que se encuentra en la parte central de la diapositiva. Si se dan cuenta, Z13 y Z23 no los tomo en consideración. ¿Por qué no los voy a tomar en consideración? Porque solamente me interesan todos los elementos que directamente están dentro de la trayectoria cerrada. ¿Sí?
El acoplamiento de Z23 y el 13, ese acoplamiento, la bobina donde llega el acoplamiento, ¿se encuentra dentro de la trayectoria cerrada de la malla 1? No, no se encuentra. ¿No? Por No. eso no se va a considerar. Y solamente nos enfocamos en los elementos que están en la trayectoria cerrada, que en este caso es la bobina del elemento de Z1 y la bobina de Z2. Y entre ellos conforman el acoplamiento magnético. ¿Ok? Lo mismo ocurre con la malla número 2. En la malla 2, ¿qué elementos intervienen de impedancias de elemento? Z3. Z2, Z4, Z5. Exacto, Z2, Z3 y Z5. Y entre Z2 y Z3 nuevamente nos damos cuenta de que existen bobinas que están en la trayectoria cerrada y también conforman un acoplamiento magnético. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo se trabaja el análisis para las impedancias propias. Muy bien. Siguiendo el algoritmo conforme se indica. Para obtener la impedancia Z11, ¿sí? Dice que es igual a la sumatoria de K igual a 1 hasta n número de elementos. ¿Ok? Por la incidencia K, M, que está elevado al cuadrado, más la doble sumatoria de ZKL por la incidencia K, M y L, M. Muy bien. El inductor K y el inductor L se encuentran dentro de la misma malla. Observando la trayectoria de J1. Vamos a empezar con la trayectoria. Empezamos en un punto de origen y empezamos el recorrido. ¿Y nos encontramos con quién? Z1. Con Z1. Entonces ya tenemos aquí lo que es el valor de Z1. ¿Ok? Y luego viene lo que es la incidencia. K, M. Recuerden que K es el elemento y M es la malla. ¿Qué número recibe esta malla? 1. 1. Y cerramos la incidencia y lo elevamos al cuadrado. Seguimos el recorrido. Nos encontramos ahora con Z, ¿qué? 2. Z2. 2. Nuevamente, incidencia, elemento 2 con respecto a la malla 1 y elevamos al cuadrado. Y por último nos vamos con la impedancia Z, ¿qué? 3. 4. Sí, perdón, Z4. Incidencia 4,1 y elevamos al cuadrado. Muy bien, ¿alguna otra impedancia dentro de la trayectoria? No, ya nos quedamos en la primera parte del algoritmo. ¿Sí? Más, ahora nos preguntan si dentro de estas impedancias que acabo de ver existen bobinas que estén acopladas magnéticamente. En este caso es correcto porque se encuentra lo que es el valor de Z1 y Z2, que es precisamente la Z12. ¿Ok? Entonces empezamos más la impedancia mutua que hay del elemento 1 hacia el elemento 2. ¿Ok? Lo voy a ir haciendo ahí en esta parte. La impedancia de Z1 a Z2. Y luego viene lo que es la incidencia. ¿Sí? En la incidencia dice que uno debe de tomarlo como bobina K y el otro como bobina L. ¿Ok? En este caso K toma valor de 1 y L toma valor de ¿quién? 2. De 2. Entonces ponemos la incidencia elemento 1 con respecto a la malla 1 por el elemento 2 con respecto a la malla 1. ¿Qué va a pasar con las incidencias? Se van a multiplicar. ¿Ok? Luego más, seguimos el recorrido. Este análisis se hizo debido al elemento 1. Pero lo mismo va a ocurrir con el elemento número ¿qué? Con el elemento 2. Entonces ahora va a ser la impedancia de 2 a 1. Nada más lo único que va a cambiar es la incidencia. 2,1 y 1,1. ¿Sí? ¿Me puede explicar el 1,1 de la impedancia 2,1? ¿Sí? Acuérdense que es elemento K. Este elemento K, ¿qué número recibe? El elemento 1.
Ok, M, ¿quién es? La malla 1. Ok, y L, Uy. El ¿quién sería elemento, L? el elemento 2. El elemento 2. Vale, vale, muchas gracias. ¿Sí? Entonces es 1,1, elemento 1 con respecto a la malla 1, elemento 2 con respecto a la malla 1. Nada más es conforme se pone el valor de la literal que se está manejando, conforme al número del elemento. ¿Ok? Vale, vale. Muy bien. Lo mismo va a ocurrir con la del elemento 2 hacia el elemento 1. Entonces, si observamos en este caso la ecuación, quedaba de la siguiente manera. Z11, la impedancia propia de la malla 1 sería Z11 por la incidencia 1,1 al cuadrado, más Z22, elemento 2 con respecto a la malla 1 al cuadrado en incidencia, más Z44 de la incidencia 4,1 elevado al cuadrado, más de Z12 por la incidencia 1,1, 2,1. Quiero que observen que aquí el 1 y 2 son los índices que están marcando aquí, que es el elemento 1 con respecto al elemento 2. Y la malla sigue siendo la misma, porque no hemos cambiado la malla sigue siendo 1. ¿Ok? Luego, más ahora del elemento 2 hacia el elemento 1, por eso 2,1, 2, 1 y malla 1, 1. ¿Sí? Se considera que el acoplamiento, porque ambas bobinas se encuentran en la misma trayectoria que Cerrada. cerrada. Dice lo siguiente, la incidencia de cada elemento es positiva. ¿Cómo nos damos cuenta de ello? Si verificamos las incidencias, empezamos con el elemento 1, ¿qué signo le correspondería? Positivo. 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 El segundo elemento, Positivo. Positivo. Son positivo. positivos. Tercer elemento, Positivo. Positivo. muy bien. Ahora vamos con los acoplamientos. 1,1, Era positivo. Positivo. 2,1. Negativo. Vean la orientación de la malla con respecto al elemento 2. Positivo. Positivo. ¿Sí? Recuerden que aquí, ya en el método de mallas, nos estamos enfocando siempre en la incidencia K,M o L,M, no importa. ¿Sí? Y lo que estamos siempre observando son la orientación del segmento junto con la orientación de la malla. Solo si difiere la orientación con la de la malla sería negativo, entonces. Así es. Solo si difiere, entonces sería negativo en la multiplicación de las dos incidencias. ¿Sí? Cuando viene la mutua, aquí es algo muy importante. Cuando viene la mutua es donde se multiplica la incidencia. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Ahora, quedó de la siguiente manera, Z11 es igual a Z11 más Z22 más Z44 más 2 veces el valor de Z12. ¿Por qué puse 2 veces el valor de Z12? Porque viene siendo lo Porque mismo, sería ¿no? el mismo. Están sumando, Exactamente. Como es el mismo, puedo factorizar diciendo que vale 2 veces el mismo valor. ¿Ok? Y en ese caso, signo positivo porque la incidencia sería algo positivo. Pero si la incidencia hubiera sido negativo, entonces aquí ponemos signo Negativo. 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 Hacemos la sustitución de las impedancias. Simplemente sumo las partes reales y las partes imaginarias. ¿Ok? Entonces, lo único que cambió con respecto al análisis que hicimos en directa es haber colocado el acoplamiento magnético. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, profe. Muy bien. Lo mismo ocurre con la malla ahora número 2. ¿Sí? Vamos a ver la Z22. ¿Qué elementos intervienen en la malla 2? Z2, Z3 y Z5. Ok, Z2, Z3 y Z5. ¿Todos con signos? Positivos. Positivo. ¿Sí? Y luego viene, nuevamente nos preguntamos si dentro de la trayectoria cerrada existe un elemento que contenga una bobina y que está acoplado a otra bobina del mismo elemento dentro de la trayectoria cerrada. En ese caso, Z3 y Z2. Entonces, 2 veces el valor de Z23. Incidencia del Z3 con respecto a la malla 2 Positiva. y Z2 con respecto a la malla, la impedancia del elemento 2 con respecto a la malla 2. Positiva. Entonces, Igual positivo, positiva, ¿no? positivo, la impedancia mutua sigue siendo signo Positiva.
Positivo. ¿Ok? Y simplemente ponemos los valores y sumamos. Recuerden que cuando sea la bobina interna, o así se le dice, cuando sea el acoplamiento interno dentro de la trayectoria cerrada, entonces se va a considerar 2 veces ese valor. Bueno, ya vimos por qué 2 veces, nada más es una factorización del valor. ¿Dudas en esta parte? No, profe. ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a la otra parte. Ahora vamos con las mutuas. Dice lo siguiente. Profe, ¿puede regresar tantito a la diapositiva para Claro. tomar? A ver. Ya, profesor, perdón. Muchas gracias. ¿No? Esto ya está en sus respectivos, en su carpeta de archivos, ¿eh? Sí, profe. Muchas gracias. Muy bien. Profe, gracias. Dice que la inductancia mutua es igual a ZM N, en este caso M es diferente de N, estamos hablando de la Z12 y 21. Z12, que es igual a la Z21. Y está conformado por las impedancias de elemento, por la incidencia K, N, K, M. En este caso K es el elemento, ¿sí? Y N representa lo que es la malla. ¿Ok? Malla M y malla N. ¿Ok? Y esa malla, a final de cuentas, es J1 y J2. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, profe. Sí. Luego, más la doble sumatoria de K igual a 1 al número de elementos, la sumatoria de L igual a 1 al número de bobinas, de las impedancias mutuas, y nuevamente la incidencia K, M y L, N. Dice que el inductor K y el inductor L forman parte de la malla N, de la malla M y de la malla N. ¿Ok? Y por último, el algoritmo, que es la sumatoria de K igual a 1 al número de elementos, de la incidencia K, L, ¿sí? Por la incidencia K, M y L, M. El inductor K forma parte de la malla M y el inductor L forma parte de la malla N. Bueno, ¿qué significa esto? Dice que el algoritmo tiene 3 partes. Es importante que depende del circuito, puede contener las 3 partes o solo una. Si no hay relación entre impedancias de elemento entre las mallas, su valor vale ZMN es igual a 0. ¿Cómo se identifica esto? Primero lo voy a hacer de forma visual. La primera parte se trata de una impedancia de elemento que en este caso está entre ambas mallas, entre J1 y J2. ¿Sí? Y esa impedancia está entre ambas. Ahora, quiero que observen que el elemento Z2 contiene una bobina. ¿Sí? Y de esa bobina salen acoplamientos. Este es precisamente las impedancias ZKL de la segunda parte del algoritmo. Siempre y cuando la bobina del centro o la bobina que comparten entre ambas mallas, que se ve de forma directa, existan ahí acoplamientos magnéticos. ¿Ok? Y la última parte del algoritmo es, observen el elemento 1 y el elemento 3, que están en la parte superior del diagrama. El elemento 1 contiene una bobina. Y el elemento 3 también contiene una bobina, ¿sí? Pero si observan, el elemento 1 solamente corresponde a la malla ¿qué? 1. Y el elemento 3 corresponde a la malla ¿qué? 2. 2. Y lo único que los relaciona entre ellos es el puro acoplamiento magnético. ¿Sí? Es decir, el elemento 1 pertenece a la malla 1, el elemento 2 pertenece a la malla 2, pero lo único que lo relaciona entre ambas mallas es el puro acoplamiento magnético. ¿Ok? Entonces, esa es la última parte del algoritmo, donde dice que el inductor K pertenece a la malla M y el inductor L pertenece a la malla N. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Ok. Ahora, vamos a proceder a encontrar los valores correspondientes.
Primero vamos con la primera parte del algoritmo, donde me dice que es la sumatoria de ZKK por la incidencia K,M y K,M. ¿Sí? Entonces, ¿qué elemento está entre ambas mallas? Z2. Z22. Muy bien, ya coloqué a Z22. Luego viene lo que es la incidencia K, que es el elemento 2 con respecto a la malla N, que voy a suponer que es la malla 1. Luego K, que es el elemento 2, ahora con respecto a la malla 2, que es J2, ¿ok? Por eso tomamos la incidencia 2,1 y 2,2. Elemento 2 con respecto a la malla 1 y elemento 2 con respecto a la malla 2. Muy bien, ambas incidencias, ¿qué signo le corresponden? Positivo. Positivo, ¿ok? Muy bien. Si la incidencia si la corriente J2 hubiera estado al revés, ¿Sería negativo? hubiera sido negativo. Entonces, siempre estamos pendientes de la orientación y del sentido de recorrido de malla propuesta, ¿ok? Bien, ya tenemos esta primera parte del algoritmo. Vamos con la segunda. La segunda parte son los acoplamientos que salen de la impedancia que se encuentra entre dos mallas. Es precisamente esta bobina que se encuentra entre dos mallas y es el acoplamiento que sale, ¿sí? En ese caso es Z12 y Z23. ¿Ok? Ahora, para la incidencia, esta es la parte fundamental de esta parte del algoritmo. Yo necesito una incidencia K,M y L,N. Es lógico que no puedo repetir las incidencias debido al acoplamiento. ¿Cómo lo voy a determinar? Quiero que observen el elemento número 2. Voy a enumerarlos. Tengo aquí lo que es el elemento 1, elemento 2 y elemento 3. ¿Vamos bien hasta ahí? Por un lado, del lado izquierdo sé que tengo a J1 y del lado derecho tengo a J2. Muy bien. Ahora, si observan, el elemento 2 se ve afectado por J1 y J2. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, Sí, profe. Ok. El elemento 1, ¿por quién se ve afectado? Por Z12. En cuestión de la... Perdón, bien. ¿Cuál es la corriente circulante que pasa por J1? Por el elemento 1, perdón. Pues J1. J1. Ahora, ¿cuál es la corriente circulante que pasa por el elemento 3? J2. J2. Ok. Ahora, cuando yo quiero hacer el análisis en este caso de la inductancia mutua, es lógico que tengo que tomar una decisión de K,M, es decir, la bobina K con respecto a la malla M. Y luego la bobina L con respecto a la malla N. ¿Estamos? Muy bien. Para no hacer tanto más relajo, si yo observo la Z12, ¿sí? Voy a tomar para la incidencia 1,1, este que está con respecto a la malla. A mí para eso sería la bobina K con respecto a la malla M. ¿Sí? Y entonces veo que este acoplamiento se va hacia el elemento 2. Por lo tanto, el elemento 2, ¿con quién lo voy a tomar? Con J2. Sería la bobina L con respecto a la malla, la bobina L con respecto a la malla N. ¿Sí? Entonces sería Z12, Z de 1 a 2 es 1,1, la primera incidencia, y 2,2, la segunda incidencia. ¿Estamos?
Ahora, ¿qué pasa cuando yo tomo en consideración a Z23? Ahora tomo al elemento 3 con respecto a J2. ¿Vamos bien hasta ahí? Y el Sí. acoplamiento, debido al acoplamiento está el elemento 2, pero el elemento 2, ¿con quién lo voy a tomar? ¿Con J1 o con J2? Con J1, ¿no? Con J1 porque ya estoy ocupando a J2. ¿Sí? Entonces queda Z32 es igual elemento 3 con respecto a la malla 2 y elemento 2 con respecto a la malla 1. El truco está en lo siguiente, jóvenes. Nada más es un pequeño truco visual. Nuevamente voy a quitar todo esto alrededor. J1 y J2. ¿Qué es lo primero que tengo que observar? Me doy cuenta que el elemento 2 es un elemento que está compartido entre ambas mallas. Eso no lo puedo evitar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Pero profe. Sí. me doy cuenta que el elemento 1 solamente se ve afectado por ¿quién? J1. Por J1. El elemento 3 se ve afectado por ¿quién? J2. 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 Ahora, me voy con el acoplamiento del lado izquierdo, Z12. Z12. Ya estoy aquí con este acoplamiento. Entonces, para que yo pueda tomar mi incidencia, ¿sí? Me doy cuenta que J1 está con respecto a la malla 1, por consiguiente, el elemento 2, como no puedo tomar la misma corriente, ¿qué va a pasar? Se va con respecto a quién? Al que esté libre, J2. El que esté libre, en este caso J2. Si me voy del lado derecho con la Z23, entonces 3 está con quién? J2. Un Con J2. J2. Y ahora 2 está con quién? J1. Con J1. Si se dan cuenta nada más, el truco está en ver quién afecta directamente la bobina y como cuando yo analice este acoplamiento, analizo con la que está libre y por lo tanto el que es mutuo me voy con el contrario. ¿Sí? Si analizo la bobina Z12 me doy cuenta que J1 afecta a la bobina, por lo tanto el mutuo me voy con el contrario. ¿Ya vieron? Sí, profe. Muy bien. Entonces, haciendo lo propio, Z12 sería, el Z12 es incidencia 1,1, 2,2. Me voy con la mutua del lado de Z23, 3,2, 2,1. ¿Sí? Verificamos incidencias, 1,1, corriente circulante 1 con respecto a la orientación del elemento 1. ¿Signo? Positivo. Positivo. Elemento 2 con respecto a la malla 2. Positivo. Positivo. Elemento 3 con respecto a la malla 2. ¿Perdón? Positivo. Elemento 3 con respecto a la malla 2. Positivo. 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 Y elemento 2 con respecto a la malla 1. Positivo. 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 ¿Ok? Aquí tiene algo muy importante que mencionar. Si la corriente circulante J2 hubiera estado contraria, entonces esas mutuas hubieran sido de signo Negativo. negativo. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. La última parte del algoritmo. Dice que la tercera parte es cuando una impedancia de elemento pertenece a la malla 1 y la otra impedancia de elemento pertenece a la malla 2. Si observamos el elemento 1, tiene un inductor. Vean por favor el diagrama del lado izquierdo, parte inferior. ¿Sí? Aquí está el elemento
la bobina que pertenece al elemento 1, pero pertenece ese elemento a la malla 1, ¿sí? Y vemos ahora la bobina del elemento 3 que pertenece a la malla J2. ¿Vamos ya hasta ahí? ¿Y qué es lo único que relaciona entre ambas mallas? Lo único que los relaciona es el acoplamiento magnético, ¿sí? Entonces queda Z13. ¿Cómo se maneja la incidencia? Dice lo siguiente, que el inductor K forma parte de la malla M, es decir, el inductor K pertenece a la malla M, y que el inductor L pertenece a la malla N. ¿Sí? Lo que hace más fácil el análisis, porque solamente verifico la incidencia del elemento 1 con respecto a la malla 1 y el elemento 3 directamente con la malla número 2. Entonces la Z13, que es la mutua entre ambas mallas, que lo único que lo relaciona es el acoplamiento, debido a los inductores, entonces sería 1,1 y 3,2. Ambos por incidencias, ¿con qué signo? Positivo. Por lo tanto, tendrá un valor positivo. Al final dice que la impedancia mutua entre mallas es lo siguiente: Z22 más Z12 más Z32 más Z13 o 31, como quieran nombrarle, ¿sí? Todos positivos porque así salieron los resultados de las incidencias. Por favor, observen el diagrama del lado derecho en la parte inferior. Resumiendo, cuando se analiza la impedancia mutua entre mallas, se verifica primero si hay una impedancia de elemento que las compartan. Luego se verifica si en esa impedancia hay bobina y de ahí salen acoplamientos magnéticos. La segunda parte del algoritmo. Y por último, si dentro de la impedancia de un elemento existe una bobina que afecte al elemento, que esté dentro de la trayectoria de la corriente 2 y que hay otra bobina que pertenece a la corriente del elemento 1. Y lo único que los relaciona entre ambos es el puro ¿qué? Acoplamiento. Entonces, en algunas ocasiones, ciertos circuitos probablemente no tengan a Z2 y tampoco, si no hay Z2, ¿qué pasa con los acoplamientos? Z1, 1, 2 y 2, 3. No existen. No existen. Y solamente me voy a quedar con el acoplamiento ¿qué? 1-3. 1-3. Entonces, dependiendo del diagrama, puedo contener puede estar o pueden estar una combinación entre ambos, ¿sí? Por eso les decía que en el algoritmo puede tener las 3 partes, 2 partes o inclusive una sola parte. Este ejercicio contiene las 3 partes, pero habrá circuitos que nada más contengan el puro acoplamiento o la pura impedancia o impedancia con los acoplamientos. ¿Ok? Ok. Yo Muy bien. tengo duda para lo de la impedancia mutua entre mallas. Ajá. Lo que está hasta abajo, no me quedó muy claro cómo se calcula. Nuevamente, es una impedancia, primera parte del algoritmo. Veamos por favor el diagrama. Elemento que está entre la malla 1 y la malla 2. ¿Quién es? Z22. Ok, Z2. Incidencia de ambos lados. El 1-2 y el 2-1. Ok, incidencias de ambos. 3-2. No. Primero el elemento, primero este elemento. Ajá, Ya sabemos 2. que es Z2. ¿Estamos de acuerdo? Ajá, Z2. Ok. Ahora, incidencias. Recuerden que la incidencia tiene que ver con la orientación y el sentido de recorrido de malla. Oh, ya la incidencia con respecto a la malla 1 es ¿Ah? 2-1 y la otra sería 2-3. No, ¿qué corriente? Acuérdense que es elemento con respecto a malla. ¿Qué elemento es este? 2, 2. Ahora, 2 con respecto a la malla, ¿qué? 1, 2 con respecto a la malla, ¿qué? 2. 2. Esa es la incidencia. 2,1, 2,2. Vale, vale. Ok, ahora signos.
Positivos. Ok. Ahora, ¿esta impedancia 2 contiene alguna bobina? Sí, Sí. ¿Está acoplada magnéticamente? sí. ¿Cuáles son esos acoplamientos? Z12, Z23 y Entonces, a ver, 13. nada más, esta bobina, Ah, esa bobina. ¿sí? ¿Cuáles son los acoplamientos? 1, 2 Ajá. y 2, 3. ¿Y nada más? ¿O hay algún otro acoplamiento que salga de esa bobina? No. No, entonces ya está lo que es el acoplamiento. La Z12, cuando verificamos la incidencia, es este elemento 1 con respecto a la malla 1, por lo tanto el 2 lo voy a considerar con respecto a la malla número ¿qué? 2. 2. Si yo veo la impedancia mutua Z23, el elemento 3, ¿con quién lo voy a considerar? Con la malla 2. Y, por lo tanto, el elemento 2, Con respecto a la malla 1. y ya nada más multiplico incidencias. ¿Ok? Ok. Muy bien. Terminando el algoritmo, ¿ves alguna bobina que pertenezca a la malla 2? Y que veas que otra bobina pertenezca a la malla 1 y lo único que lo relaciona, ¿quién es? 1, 3. Entonces sumo todavía porque es una impedancia mutua entre ambas mallas este acoplamiento. Oh, ¿Con qué ya. verifico la incidencia? 1, ¿qué? 1, Y 3, ¿qué? 2. Verifico incidencia, signos. Positivos quedan. Entonces, por eso todo quedó con signo positivo la sumatoria de Z12. Vale, vale. Muchísimas gracias, profesor. ¿Sí? De nada. ¿Alguien más tiene alguna duda en esa parte? No, profe. ¿No? No, Ya No, nada profe. más, de aquí en adelante ya nada más es ejercitar el algoritmo para entenderlo. Realmente es un algoritmo muy sencillo, bueno, desde mi perspectiva, cuando comprendes cómo estás analizando. Se observa nada más que siempre estamos pendientes de las orientaciones y los sentidos de recorrido de malla. Si no nos equivocamos en las incidencias, estamos del otro lado, sin problemas. Muy bien. Inclusive viene marcada después en la presentación con unos pequeños lápices que te van indicando a quién se están haciendo referencia en las posiciones. Sí, profe. Entonces, ahora ya tenemos nuestros valores de las impedancias propias y mutuas. Simplemente sustituimos dentro del sistema de ecuación. ¿Conocemos la tensión de la fuente de corriente? No. No, No. lo dejamos expresado. ¿Conocemos la tensión de la fuente de voltaje 5? Sí. Sí. ¿Sí? Lo colocamos junto con las incidencias positivo y positivo por las orientaciones. ¿Estamos de acuerdo? sí. Sí. ¿Sí? Ok. Cuestión importante, no nos guiamos por la orientación de la fuente, nos estamos guiando por el segmento que hemos propuesto. ¿Estamos? Ok. Observo que tengo un sistema de ecuación, pero ¿cuántas incógnitas tengo? 2. 3. 3. 3 incógnitas. Tengo el valor de J1, J2 y BFC 1. Ahora, ¿cómo destrabo esta situación? ¿Se acuerdan que este dice que es un método de corrientes circulantes generales? Y que la mayoría de los elementos están en conexión tipo ¿qué? Serie. ¿Y cuál es la principal característica de un circuito serie? La corriente es la misma. ¿Ok? Entonces J1 afecta a lo que es Z4, J1 afecta a lo que es IFC y J1 afecta a lo que es Z1. Entonces, ¿cuánto valdría la corriente J1? 3 is de 0. 3 de 0. Exacto. 3 is de 0. ¿Sí? Un caso especial es cuando la fuente de corriente permanece en el centro de la red. La voy a poner del lado derecho. Aquí se encuentra IFC. ¿Sí? Y es una fuente que pertenece a dos mallas. Por aquí voy a suponer que está J1 y por acá voy a suponer que está J2 en esas direcciones.
¿Sí? Entonces, cuando yo quiero analizar la ecuación en función de una corriente que se encuentra aquí, pongo un nodo de conexión y trabajo con las leyes de Kirchhoff de corriente, donde me decía que la sumatoria de las corrientes entrantes es igual a la sumatoria de las corrientes salientes. ¿Sí? ¿Qué propongo? Nada más propongo unas flechitas ahí en ese nodo para saber quién entra y quién sale. Si observamos, J1 está entrando hacia el nodo. ¿Sí? Y FC sale del nodo. Y la corriente 2 también sale ¿de quién? Del nodo. Del nodo. Entonces, seguimos. Corrientes de la sumatoria de las corrientes entrantes. ¿Quién es? ¿Quiénes entran al nodo? J1. J1. Nada más J1, ¿no? Ok. Y eso es igual a las corrientes salientes. ¿Cuáles son las salientes? J2 y la intensidad de la J2. fuente de corriente. Más la corriente de la fuente de corriente. ¿Sí? ¿Y qué tengo que hacer en este caso? Despejar el término que quisiera trabajar, si J1 o J2. ¿Estamos? Ese es como se analiza cuando hay una fuente entre ambas mallas. Pero si la fuente de corriente, que es en este ejemplo, nada más es afectado por J1, pues entonces por consiguiente decimos que ese es el valor de la J1 en función de la fuente de corriente. ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Sustituimos el valor en cada una de las ecuaciones 3 de 0 y hacemos la operación correspondiente. Al hacer operaciones nos quedó las ecuaciones que tenemos en la parte inferior. ¿Sí? Y ya nada más se utilizaría un método analítico para solucionar el sistema de ecuación. ¿Por qué método analítico? Pues puede ser suma, resta, igualación, sustitución, regla de Kramer, pero en algunas ocasiones las ecuaciones se vuelven muy sencillas. Quiero que vean la ecuación número 2. ¿Sí? La ecuación 2 solamente tiene una variable, que es J2, y BFC vale 0, pero la puedo quitar. Y entonces solamente tengo que hacer un despeje, ¿qué? De nada. ¿Sí? Un despeje sencillo. ¿No? Exacto. Lo que está multiplicando pasaría, ¿qué? Dividiendo. Dividiendo y encuentro el valor de J2. Cuando yo encuentre J2, ¿qué es lo que hago? Lo sustituyo en la ecuación de arriba. ¿Y cuál es mi única incógnita? FC1. El voltaje en la Entonces, fuente en de este corriente. caso, la solución solamente lo hice por el álgebra básica. Simplemente despejando y sustituyendo. ¿Ok? O pude haber utilizado la regla de ¿qué? Kramer. La de Kramer. Depende de la complejidad de la ecuación, pues puedes hacer un simple despeje y hacer la sustitución con el álgebra básica, o si el circuito lo amerita, o en este caso si el sistema de ecuaciones lo amerita, pues entonces un sistema ya más complejo de su solución. ¿Ok? Muy bien, ya encontramos a BFC y a J2. Dice lo siguiente. Si observamos el circuito, los valores de las corrientes de cada elemento está casi resuelto, pero la corriente de Z2 está afectado por ambas corrientes circulantes de la malla. ¿Sí? Encontramos a J2, encontramos la tensión de la fuente, sabemos que J1 vale la fuente de corriente, pero Z2 es un elemento que está compartiéndose entre ambas mallas. Entonces, ¿cómo se obtiene la corriente que circula por este elemento? ¿Sí? Por Z1 yo no me preocupo, porque es el mismo valor de ¿quién? De J1 y es el mismo valor para ¿quién? Z4. Z4. Y automáticamente sé que vale 3 de 0. En algunas ocasiones me da curiosidad porque se preocupan por sacar la corriente J1 cuando en realidad ya está implícita. ¿Sí? Ya está implícita. Lo único que tenías que haber puesto atención es la forma de conexión. Suele pasar en un ETS.
¿Ok? Muy bien. Entonces, este elemento 2 se ve afectado por J1 y J2. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Para resolver la corriente que circula por Z2, tenemos la siguiente fórmula. La corriente en cualquier elemento I de K de la red en función de las corrientes de la malla JM. I de K es igual a la sumatoria de M igual a 1 al número de mallas independientes de la incidencia K, M, JM. ¿Qué significa esto? Que la corriente 2, porque es el elemento, es igual a la sumatoria. Empiezo con el elemento 2 con respecto a la malla 1 por J1, más, porque es una sumatoria, el elemento 2 con respecto a la malla 2, ¿sí? Por la corriente circulante llamada J2. Entonces, ¿qué es lo único que va a pasar aquí con las incidencias? Se van a sumar, ambos salen signo positivo, lo que significa que la corriente J2 se van a sumar J1 más J, ¿qué? 2. 2. Recuerden que este análisis lo van a hacer cuando ya quieren saber específicamente la corriente que circula por un elemento que está compartido por ambas mallas, en función de las corrientes circulantes generales. ¿Sí? Sí. Sí, Muy profe. bien. Por último, para la tensión de la bobina de 5 henrios, nos estaban pidiendo la tensión en esta bobina. ¿Ok? Entonces regresamos donde Z3 es igual a 10J, solamente la pura bobina. Y nos interesan los acoplamientos magnéticos. Z13, J4 y Z23, J2. Nos interesa también aquí la corriente que circula por I3, que en este caso es el valor de J2. La corriente que circula por I1, que en este caso es el valor de J1. ¿Sí? Y la corriente que circula por I2, que en este caso es el valor de la sumatoria de J1 más ¿quién? ¿J2? J2. Y solamente aplico la ecuación del inductor, el voltaje en las inductancias LK, que es igual a la sumatoria de L igual a 1 al número de elementos de las impedancias propias y mutuas de la corriente IL. Entonces, Z33 por I3, Z31 por I1 más Z32 por I2. Sustituyo los valores y encuentro el voltaje de ese inductor. Cuidado, porque Z3, si tú hubieras tomado Z3 y te das cuenta que tomas todo este valor, estás encontrando el voltaje, incluyendo ¿a quién? Al capacitor y al resistor, que no es lo mismo que solamente quieres conocer el voltaje del puro inductor. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, sí. ¿Sí? Muy bien. Dice lo siguiente, interpretación de los datos. BFC ya lo conocemos, corriente 1 es igual a J1, la corriente J2 ya la encontramos, corriente 2 del elemento 2 J1 más J2 y el voltaje de BL3, que son los valores que encontramos con la solución del método de mallas. Pero quiero que observen que a pesar del método de mallas que es general, siempre estuvimos ocupando las leyes de Kirchhoff de corriente, estuvimos ocupando probablemente en algunas ocasiones la ley de Ohm, ¿sí? Y también ocupamos lo que fue el sistema de bobinas acopladas. ¿Qué significa esto? Que es un método general, pero que ya en lo particular, cuando ya quiero analizar específicamente un elemento, no debo no debo de perder de vista de que sigo ocupando los métodos que ya conozco con anterioridad. Es decir, ya he trabajado con leyes de Kirchhoff, he trabajado con ley de Ohm y probablemente lo tenga que volver a ocupar. ¿Ok? Entonces, son métodos generales, pero ya en la particularidad se deben de seguir trabajando con la ley de Ohm, con las leyes de Kirchhoff o con el sistema de bobinas acopladas. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe.
Ok, dice, la corriente para Z11 y Z4 es J1. Recuerde que los elementos están en conexión serie y esta es la misma en cada rama. La corriente para Z33, Z55 y el voltaje de la fuente de voltaje 5 es J2. Recuerde que los elementos están en serie y es la misma rama. Una vez realizados los cálculos, ¿sí?, sería regresar al dominio del tiempo. Ya una vez todos esos calculados, regresarlos al dominio del tiempo. Si deseas calcular la tensión por elemento general, es decir, si yo quisiera calcular la tensión de este elemento, puedo ocupar que el voltaje del elemento es igual a ZK por IK más la sumatoria de L igual a 1 número de elementos de las impedancias ZKL por IL menos la tensión de la fuente de voltaje menos la tensión de la fuente de corriente. Esta ecuación de aquí, recordemos que es la que se ocupó con las leyes de Kirchhoff en conexión tipo ¿qué? Serie. ¿Sí? Que es lo que yo les mencionaba, que el método general lo resuelve, pero en la particularidad seguimos trabajando con las ecuaciones de los elementos de la ley de las leyes de Kirchhoff, ¿sí? Y en este caso al final te viene lo que es la tarea, la página 144, ejercicios 5 y 6, y página 145, ejercicios 7 y 9. Recuerden que en este parcial yo no voy a tomar las tareas como evidencia de que ustedes han trabajado, simplemente trabajamos con la parte del examen. ¿Alguna duda con la evaluación del examen en este tercer parcial? ¿Otra vez la podré repetir? Claro ¿Que iban que a sí. ser 12 ejercicios? Así es, iban a ser 2 ejercicios. Ajá. ¿Ok? El ejercicio 1, lo voy a escribir del lado izquierdo. El ejercicio 1, supongamos que tomo este ejercicio, ¿sí?, donde la mayoría de los componentes están en conexión tipo serie. Y lo que vas a hacer es resolverlo por leyes de Kirchhoff en conexión serie y por el método de mallas. ¿Ok? Ambos resultados deben de coincidir. Si coinciden los resultados ya tienes 5 puntos. ¿Ok? Ok. Si resolviste por leyes de Kirchhoff y no resolviste por método de mallas o viceversa, ¿sí?, automáticamente tienes 0 en esa parte, en ese primer ejercicio. ¿Ok? El segundo ejercicio, el ejercicio 2, nuevamente es leyes de Kirchhoff por conexión paralelo. Y lo vamos a resolver por el método general de nodos. Nuevamente, para que el ejercicio sea completado, se necesitan que las dos ecuaciones correspondan sus resultados con las metodologías desarrolladas. Si uno no está resuelto, cualquiera de los dos no coinciden, automáticamente también tienes Vale. Ok. ¿sales? Entonces sí van a ser sobre, los dos ejercicios van a ser sobre las leyes de Kirchhoff en serie y mallas, y el otro va a ser de leyes de Kirchhoff en paralelo y nodos. Ese va a ser Así el es. examen. Así es. Uf. Ok, entonces, para aquellos que estaban pensando que 9 más 7 más 2, ¿sí?, es igual a 0, digo, es igual a 6 de aprobación. Para que tú obtengas este 2, ¿qué debe de ocurrir? Hacer por lo menos un ejercicio bien. Completo y bien. Porque si no lo haces bien en algunos de los 2 ejercicios, ¿qué va a pasar? Ya te está reprobado. Y entonces nos vemos ¿en dónde? En el extra. El extraordinario.
¿Sí? Sí, profe. Salvo en aquellos casos que ya tienen un 9 y un 10, pues ya prácticamente tienen su 6. ¿Sí? Y probablemente ya no tengan mucho que hacer, pero si quieren tener una buena calificación, ¿qué deben de demostrar? Resultados. ¿Sí? Ahora, suponiendo que los compañeros no quieren hacer su examen y ya con el 6 se conforman, ¿qué creen que va a ser la consecuencia después? Resulta que en el segundo curso, con el primer método que trabajan es con mallas y también trabajan con nodos. Y si no saben mallas y nodos en el circuito 2, ¿qué va a pasar? Estamos fritos. Ya van a empezar a tener problemas en cuarto semestre. ¿Y todo por qué? Porque pensaste que te ibas a librar. Pues no. El único que acabas de hacer es prácticamente sepultarte en circuitos 2 y circuitos 3. Entonces, ¿dónde más conviene que todo quede perfectamente bien? Desde Ahorita. el inicio. Sí. ¿Vale? Ok. Pero eso ya es cuestión de cada quien de forma personal. ¿Alguna duda con la forma de evaluación? Creo que ninguna. Por favor, verifique Podría, si están pod- los datos en los archivos para no tener dificultades. Pues si alguien iba a preguntar algo. yo iba a preguntar una cosa que era para ver si podíamos, no sé, tipo hacer alguno